A todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana contamos con Fernando Vicente, informático, libertario y maño, que además desde hace poco se ha incorporado en la Universidad Francisco Marroquín a dar clases, sí que también profesor de universidad. Hoy ha venido Fernando a hablar un poco sobre bueno, muchas cosas. Hemos visto los temas de los que vamos a hablar y han salido bastantes temas. Vamos a hablar sobre Albarracín, sobre el tema del que ya tiene una conferencia, sobre sociedades sin Estado y un poco sobre lo que rodea a Albarracín, no solo en el pasado, sino también en el presente y el futuro. Y también no solo de Albarracín, sino de la tierra que le rodea, es decir, de su Aragón querido y de un poco de España también y cosas que se pueden extrapolar muy fácilmente. Porque vamos a hablar también del futuro, minería, energía y de todo. Es decir, como veréis, Fernando sabe y puede hablar de todo. Así que la primera pregunta es, Claro. hablando del pasado de Albarracín, sobre el que tienes una conferencia, una de las que se titula algo así como Albarracín, 2 siglos sin impuestos. Tres, tres. 3 siglos, vale, perdona, pues 3 siglos sin Ujú. impuestos. Eh, mi primera pregunta es, ¿son las sociedades, ya no necesariamente, ya nos meteremos si Albarracín lo era o no, pero son las sociedades sin Estado, es decir, una sociedad que pueda vivir fuera del Estado, algo deseable? Y si sí, ¿por qué crees que así lo es? Sí, es lo deseable. El que no haya un control por parte de otros, de entes que controlan la vida de los demás, siempre es deseable porque eso lleva a la competencia, lleva a la colaboración, lleva a crear de forma paralela una serie de instituciones, porque eso lo que lleva es o a lo mejor o a lo peor. Entonces, puede ser que en un sitio donde exista el caos absoluto surja conflictos continuados, pero como generalmente nadie, o sea, todo el mundo prefiere comerciar que pelear, al final la tendencia es a constituir una serie de instituciones que lo que hagan es evitar ese conflicto. Entonces, de ahí viene, a mí, por ejemplo, lo que más interesante me resulta de esos 3 siglos sin impuestos en el señorío de Albarracín, pero también en otras sociedades políticas cercanas, como por ejemplo en el señorío de Molina, no es en tanto que fuera tanto tiempo sin pagar impuestos, sino todas las instituciones que se fueron creando para conseguir consolidar esa sociedad sin conflictos y sin conflictos internos y sobre todo sin conflictos externos, porque hay que pensar que toda esa época se dio precisamente en una época de un gran conflicto generalizado en España, que fue la Reconquista. Sin embargo, el evitar las guerras también conlleva una serie de responsabilidades, sobre todo uno de los temas que me resultaban muy curiosos es por qué no había apenas conflictos o no había conflictos derivados de la religión. O sea, los conflictos obviamente siempre existían, pero no eran, mientras que en otros lugares había conflictos, por ejemplo, las juderías estaban aparte, o había conflictos entre árabes y cristianos. ¿Por qué no ocurría eso? Y entre otras cosas es porque al ser muy poca población y estar rodeado de lugares conflictivos, necesariamente se tenían que ayudar unos a otros. Porque si no, llegaban de la taifa de Zaragoza, que era muy potente, y venían y se te comían el pastel. Y entonces, como nadie quería eso, al final tenían que estar necesariamente, o sea, no es porque se llevaran bien, porque la concordia, y muchas veces se habla de una manera muy ideal de la convivencia entre las tres culturas y demás, y por ejemplo en Molina de Aragón hacen una feria súper bonita, pero a veces lo narran desde un punto de vista excesivamente de unicornios, cuando realmente no era una cuestión de que fueran amigos porque sí, sino por propio interés y por supervivencia. Ujú. Estas instituciones de las que hablas de coordinación social surgieron de forma espontánea y qué forma tenían, es decir, para qué servían, cómo se utilizaban y cuáles eran. Bueno, pues la principal y la más importante, y de ahí deriva todo lo demás,
es la gestión mediante bienes comunales del entorno. Entonces, eso es lo que lleva a que prácticamente los pocos, o sea, y ojo, y lo verdaderamente importante es que todavía sigue existiendo esa propiedad comunal. Es más, ha habido decisiones de tribunales y demás dándole la razón a los habitantes porque siempre ha sido y debería seguir siendo. Y digo debería seguir siendo porque ahora está amenazado. Está Lambán y está Ujú. intentando, a través de Forestalia y demás, con todo el tema de lo de los molinos, romper esa institución milenaria de la propiedad comunal. Entonces, aquel que es propietario de algo siempre lo va a cuidar necesariamente mucho más que aquel que no es propietario. Ujú. Entonces, esa es una de las instituciones y es la institución raíz. Luego, la siguiente institución, para mí muy importante, es el trabajo comunal o lo que nosotros le llamamos el trabajo a zofra o en algunos pueblos le llaman trabajo a concejo. Es decir, como esos bienes son de los habitantes del pueblo, lo que necesariamente, si queremos que esté bonito el pueblo, si esté bien limpio, que esté pintado y demás, y además no queremos pagar impuestos para que externalizarlo, lo tendremos que internalizar. Entonces, eso lleva también a un sentimiento de unión, como comentaba antes, dando igual quién sea quién. O sea, ahí todo el mundo trabaja. Pero además, eso lleva a otra institución que para mí también es muy bonita, que es la Lifara, que es la celebración después del trabajo de una merienda con toda la gente que ha participado. Una merienda con toda la gente que ha participado en el trabajo, financiada por aquellos que más dinero tienen. Siempre en todas sociedades hay gente que tiene más dinero, entonces de forma espontánea la tendencia es a ayudar a los que menos dinero tienen. Y eso lo vemos continuamente. O sea, siempre los ricos ayudan a los pobres porque es de forma espontánea, siempre surge así. Sobre todo porque ¿Había alguna prestigia forma de gestión y de autocontrol para asegurarse que la gente más rica financiase las ligadas, estas meriendas? el prestigio. El prestigio. El prestigio es muy importante en toda sociedad, Ujú. sobre todo en toda sociedad pequeña, en la que todo el mundo se conoce. El, el hecho de ser sociedades con muy poca población lo que lleva es a que todo el mundo conoce a todos y conoce a tu familia. Entonces, necesariamente, el, un, esto lleva a muchas cosas, ¿no? Pero todo el mundo quiere estar bien visto en el pueblo. Está muy mal el que te repudien o lo que sea. Entonces, si la gente sabe y necesariamente lo va a saber quién tiene plata, quién tiene dinero, pues porque Ujú. es el que más ovejas tiene o es el que más trufas coge o el que más leña corta. Entonces, esa persona, como lo sabe todo el mundo, tiene esa obligación moral Ujú. de, de ayudar, por ejemplo, pues al que tiene menos problemas, o sea, perdón, al revés, al que tiene más problemas o el que tiene menos recursos, pero sobre todo también para sacarle de la pobreza. Quiero decir, si a alguien se le mueren las ovejas, lo pasa mal. Entonces, ¿qué necesita? Pues que le presten dinero, por ejemplo, para comprar otras ovejas, que le den unas ovejas y luego repartir con el propietario o que le dejen cuidar las ovejas de otro. Entonces, como lo primero, como existe la institución previa del trabajo a Zofra y todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe quién es trabajador y quién no, aquel que es trabajador nunca va a tener ningún problema. Uno. Dos, como aquel que más tiene, todo el mundo sabe que tiene y que y si alguien no tiene, todo el mundo sabe que no tiene. Entonces, esa información lo que lleva es ese trasvase y esa ayuda y esa ayuda mutua. Ujú. Y luego hay una cosa que a mí siempre me ha encantado y yo lo he conocido bien porque mi abuelo lo tenía. Hay un pueblo que se llama Used que cada 2 años inunda un terreno que se llama La Zaida. Entonces, un año lo inunda, el otro año ese agua lo abre la compuerta y va hacia la laguna de Ayocanta. Ahí se daba una cosa que era la suerte. La suerte, es decir, al azar tocaba un terreno para los jubilados, para los enfermos, para aquellos que habían tenido un problema porque se le habían muerto los cerdos o lo que fuera. O sea, cuando hablo de y es que es uno de los problemas más graves.
se te pone mal un animal y como contagia a los otros, te ha estropiciado pues, pues todo el rebaño o lo que sea. Ujú, Entonces, también otra institución espontánea y ajena al Estado era ese sistema privado comunal de colaboración, que era pues eso, para los jubilados, para los enfermos, para todas aquellas personas que necesitaban esa ayuda, tener un terreno que le dejaban a esas personas para que lo cultivasen. Y además, eso tiene otra ventaja, y es que generalmente cuando alguien necesitaba mano de obra para cultivar su trabajo, su espacio que le ha tocado a suerte, ujú. entonces lo que hacía era contratar a aquellas personas que más lo necesitaban. Entonces, de forma espontánea, siempre se regulaba para que nadie que hubiese tenido una desgracia tuviese ningún problema. Y si Entiendo. lo tenía, pues que se lo solucionase lo antes posible. Me recuerda mucho la institución de la liturgia de la Atenas clásica, no sé si la conoces. ¿Cómo? La liturgia se llamaba, la Atenas clásica, consistía en lo mismo. Los más ricos de Atenas tenían que financiar un bien público, bien un festival, la guerra, un barco, una carretera, lo que fuese, un bien para toda la comunidad. Entonces, aquí tenía una manera muy interesante de hacerlo, era distinta. Los jueces, que para ser jueces tenías que ser de los ciudadanos, ¿no? Y por tanto de los más ricos, designaban a dos personas que no puedes ser elegido si ya lo había sido los últimos 2 años. Entonces, el juez te elegía a ti, te decía, tú eres una de las personas más ricas de Atenas, hace más de 2 años que no financias ningún bien público, te toca pagar. Y esta persona tenía una manera de librarse de pagar. Entonces, por eso te preguntaba si había alguna manera de autocontrol, porque aquí en Atenas sí que había una manera de librarse. Y la manera era bastante curiosa. El designado le podía decir al juez, no, no, tú eres más rico que yo y por tanto te toca a ti pagar. No a mí, te toca a ti pagar este año por este bien público y por lo otro. Y la manera de que tenían de comprobarlo, cuál de los dos era más rico, no había contabilidad, no era contando mujeres, no era contando animales, ganado, nada. Era diciendo, tú eres más rico que yo, estoy dispuesto a intercambiar todos tus bienes por los míos. Si lo aceptas, significa que efectivamente yo era más rico. Si no lo aceptas, significa que tú eres más rico que yo y te toca a ti pagar. Y era una Me manera, parece una institución que interesante. surgió Sí, sí. bastante curiosa de financiar esto, algo bastante parecido a lo que comentas. Claro, pues, hombre, supongo que en cada zona, pues dependiendo de la forma de ser de la gente, se crean unas instituciones u otras. Lo que pasa es que yo creo que esto tampoco no hace falta exactamente ser quién es más rico, sino que de forma espontánea suele surgir. ¿Quién suele pagar una ronda cuando quedan un grupo de amigos? Pues generalmente alguien podría decir el más tonto, pues o no. Muchas veces el que más tiene lo sabe y entonces no hace falta, o sea, no le deja. Yo, por ejemplo, bueno, pues me acabo de tomar algo con Juan Lu, no le he dejado pagar. No me ha. No. Vamos, no puedo. Ujú. Moralmente no me sale. Sí, sí, es algo comprensible. Por lo que comentabas, entiendo que como es algo más repetido y pequeño, no hace falta este mecanismo de, de control porque no tienes que esperar 2 años a que le toque a otra persona pagar o no tienes que esperar un año a que le toque a otra persona pagar. Dices, bueno, ahora pago yo, pero otro día pagará otro de los más ricos del pueblo y además, al ser cosas más cerradas, más cercanas, entiendo que evolucionase de esa manera distinta a cómo evolucionó la Atenas clásica. Sí, claro, yo creo que el hecho de que sean sociedades pequeñas en las que todo el mundo se conoce siempre ayuda a que, lo primero, a evitar conflictos. O sea, ¿de qué vamos a discutir quién es más rico que no? Pero si lo sabemos, sé cuántas ovejas tienes tú cuántas tengo yo. No hay mucho más que debatir. Ujú, O sé quién es yo qué sé, por ejemplo, una persona muy prestigiosa siempre es el que mata el cerdo o el matarife o el esquilador. El esquilador también es otra persona que gana muchísimo dinero. Entonces, aquel que esquila mucho, gana mucho dinero y todo el mundo lo sabe que gana mucho dinero. Entonces, ujú. de forma, ya se sabe, o sea, vamos, en cualquier pueblo no hay más que dar un paseo para saber quién es el que es. Y también, generalmente, yo creo que hay otro componente muy bonito que es el sentirte orgulloso de ayudar a los demás. Ujú. O sea, ¿qué motivación tiene, por ejemplo, Amancio Ortega para regalar tantas cosas?
pues el sentirse bien consigo mismo, el saber que lo que está haciendo ayuda a otras personas. No hace falta que nadie le pida, tienes que pagar o tienes que dar esto a las máquinas del cáncer o demás. No, surge, si se acuerda cuando estuvimos en Zaragoza, el hospital que comentamos, pues todo fueron aportaciones voluntarias. ¿Por qué? Pues porque cuando hay una situación en la que hay una situación dura como es una invasión, la invasión de los franceses, y hay una cantidad enorme, ya no solamente de heridos, que también, porque hay un conflicto bélico, sino que un conflicto bélico muchas veces también lleva a un aumento de las enfermedades de forma espontánea. Pues hay gente, la condesa de Bureta y gente que tiene dinero, que vende sus joyas, que apoya económicamente a otras personas o a crear infraestructuras como puedan ser hospitales o puedan ser cualquier otra necesidad que surja en ese momento. Y no hace falta que nadie se lo pida, sino que de motu propio, pues igual que uno. Ah, bueno, y luego además hay otra cuestión también muy importante. Como todo el mundo colabora en el mantenimiento del pueblo, de las carreteras, de los caminos, de todas las infraestructuras, y no hace falta que nadie le diga a la gente. O sea, es una cosa que surge desde niño. Entonces, es como cuando alguien desde niño está acostumbrado a levantarse del asiento del autobús cuando ve una persona embarazada, una persona mayor. Entonces, no hace falta, lo estás viendo, has visto a tu madre que lo hace y entonces tú lo haces. No hace falta que nadie te lo imponga, sino que sale de forma espontánea porque hay una costumbre, hay un hábito para ello. ¿Tú dirías que Albarracín fue o llegó a ser una ciudad sin Estado? Es decir, ¿llegó a vivir fuera completamente del Estado o sí que se regía por algo relacionado con el Estado? ¿Cuál era la relación con el mundo exterior? Era un señorío Ujú, y por lo tanto tenía una serie de instituciones externas, como era el señor, o don Pedro de Azagra, por ejemplo, que es el más famoso, pero que no deja de ser un representante simbólico. O sea, realmente era cuando había un conflicto, que además muchas veces, y yo la mayoría de los conflictos que he encontrado durante esos 3 siglos han sido siempre cosas que ahora mismo nos darían risa. eh, o sea, porque realmente lo más conflictivo era, por ejemplo, la compraventa de ganado. O sea, si la oveja está enferma o si la oveja está preñada. Eran los dos grandes puntos de conflicto. ¿Qué hacer con una oveja enferma o que acabo de comprar? ¿O qué hacer con una oveja que está preñada y cuando para, o sea, el que me la ha vendido no lo sabe qué hacer con eso? Es lo que me he encontrado de forma más recurrente. Pero había veces que también ese comercio y esos pactos, porque también negociar con el rey de Murcia o con la taifa de Zaragoza y demás, pues al final hace falta un representante. Pero un representante, lo primero que no cobraba y tenía que estar trabajando, entonces era una cosa honoraria, ujú. honoraria igual que existe todavía la mayoría de los alcaldes de los pueblos, o sea, la mayoría de los alcaldes de los pueblos de esa zona, al ser pueblos muy pequeños y no manejar un presupuesto suficiente, son alcaldes que tienen su trabajo y de forma honoraria dedican un tiempo a su pueblo, pero no cobran ninguno de ellos, lo cual es muy importante. O sea, es muy importante tenerlo en cuenta porque yo, por ejemplo, me puedo fiar mucho más de alguien que no tiene, lo primero, que no tiene sueldo y sobre todo que no maneja presupuesto. Eso es muy importante. Y luego, que la mayoría de los pueblos, de estos pueblos, son de concejo abierto. Es decir, el alcalde realmente es un primus inter pares, pero en cualquier momento llegan los ciudadanos del pueblo, y digo en cualquier momento a mí me gusta mucho una anécdota que pasó en Jabaloyas, que es que como el alcalde coaccionó para que cerraran el bar, los habitantes de Jabaloyas, al ser concejo abierto, le destituyeron como alcalde. Y imagínate la deshonra Ujú. que es dejar de ser alcalde por haber hecho algo tan grave, porque
cuando en un pueblo solo hay un bar, cerrar ese bar es condenar a la muerte a ese pueblo. Ujú. Sí, sí, totalmente. Y sobre Albarracín, bueno, alguien te puede decir, vale, no tenían impuestos, pero a lo mejor es que se financiaban a base de deuda. ¿Había deuda? ¿Estaban endeudados? ¿Era un pueblo endeudado? No, 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 además hay una cosa muy, muy bonita también, y es que en todo ese tiempo, en esos 3 siglos independientes del Califato de Córdoba primero y luego independientes también del Reino de Aragón y del Reino de Castilla, no se imprimió ni una sola moneda, no se selló una sola moneda, lo cual es una maravilla. O sea, ¿Cómo funcionaban? con moneda de fuera, con moneda aragonesa. La moneda ¿Utilizaban la aragonesa moneda de era muy fuera? buena, ¿eh? Utilizaban moneda de fuera. Claro. Entonces, sobre todo en ese momento, a ver, ¿por qué Aragón, siendo tan pequeño, controlaba el Mediterráneo? Sobre todo porque tenía una moneda muy sana. Entonces, que es la institución que luego, bueno, eso luego junto Castilla y demás, pero cuando se crea el Real de A8, se expande por todo el mundo y se acepta como el sistema de pago global porque había una serie de instituciones en España que Ujú, obligaban a que hubiera moneda sana. Pero claro, el hecho de no tener moneda es maravilloso porque no puedes, no puedes envilecerla. Y entonces el poder del político está muy reducido, por ejemplo, respecto a ahora. Ojalá, ojalá no tuviéramos el Banco Central Europeo, por ejemplo. ujú. Los Bueno, y periodos de digo moneda nosotros, sana suelen ser sí, periodos de crecimiento, ¿no? Quiero decir, porque estoy pensando también en Julio César, que también cuidó mucho la moneda, no imprimió nada, no la envileció ni nada, no realizó el señoriaje, y fue también un periodo de expansión para Roma en ese momento. Quiero decir, que a lo mejor hay cierta correlación, ¿no? Entre. hombre, yo lo tengo muy claro. De hecho, por ejemplo, el imperio español no podría haberse desarrollado sin una moneda sana. Ujú, Y eso que para los españoles fue traumático. O sea, realmente el desarrollo del imperio fue muy bueno en ultramar para los americanos, pero para los españoles la llegada de la plata fue totalmente trágico, que es lo que llevó luego a las bancarrotas y demás. Pero si no hubiese habido todas esas instituciones de control de la moneda que ya previamente existían en España, no hubiese podido desarrollarse el imperio como se desarrolló, de una manera tan, sobre todo, basada en el comercio. ujú. Yo estoy de acuerdo, pero ¿por qué crees que la llegada de la plata fue lo que produjo la bancarrota en el Imperio Español? Bueno, pero aumento de la masa monetaria, por un lado, y por otro, porque ojo, a ver, llevó la bancarrota, también llevó a cosas muy interesantes, ¿eh? O sea, el hecho de que Azpilicueta y que otros autores más analizasen el comercio en la España peninsular y en la España de ultramar, lleva también a conclusiones muy interesantes. Ujú, Que ¿Por qué lleva a la bancarrota? Por el aumento de la masa monetaria, uno, y dos, porque en ese momento los reyes sí que tenían poder. Sobre todo, realmente, bueno, hay una anécdota muy, muy curiosa y a la vez muy trágica que muestra muy bien lo que es el Estado. Después de haber circunvalado por primera vez el mundo, que tenía que ser una cosa de recibirlos con la alfombra roja, pero prácticamente desde Sevilla hasta Madrid, una alfombra roja a, al Cano, cuando llega, lo primero que le dicen ahí donde desembarca, que tenía unas actas en las que ponía unas cantidades y que había llegado mucho menos. Claro, ha llegado mucho menos porque se ha pegado 3 años en el mar y entonces las especias se secan, porque también hay que comer, o sea, pero lo único que le preocupaba al funcionario de turno no era o sea, eh, todos los problemas el que logro habían tenido conseguido, y sí. que habían hecho la mayor obra en ese momento, bueno, yo creo que la mayor obra, no solamente en ese momento, sino de la historia de la humanidad, la mayor obra tecnológica que era circunvalar el mundo, porque todas las consecuencias que ha llevado es
ha sido lo más revolucionario que ha existido. Y, y en lugar de preocuparse de eso, se preocupa de que, a ver si me ha hecho sisa. No, no, si el que quieres hacer la sisa eres tú, funcionario. Ujú. Y comentabas una de las propiedades que surge con Albarracín, o propias de ahí, de la época y del lugar también, es la propiedad comunal. Y también Sí, bueno, no es comentabas solamente que... de ahí, ¿eh? No, no, ¿cómo, A mí me perdón? gusta mucho, por ejemplo, hablar con la gente del Juan de Lugo o con nuestro amigo Fernández Luña, la cantidad de... acaba de salir Juan Lu en imagen. Mm. Eh, que hay muchas similitudes entre las instituciones aragonesas y las instituciones gallegas y asturianas. Entonces, ahí también, o sea, que no es una cosa solamente Sí, sí. de esa zona, pero sí que es una cosa que ahí nosotros sí que la tenemos muy arraigada y la llevamos muy, muy a rajatabla. Y se El hecho pudo de la mantener propiedad... bien, ¿no? Es decir, ¿eh? por lo que has dicho, me parece entender que se ha podido mantener bien hasta nuestros días. Sí, y esperemos que se siga manteniendo. Pero ahora mismo está en peligro. Ahora mismo está en peligro. Y bueno, vamos a hablar primero de la propiedad comunal, luego hablaremos del peligro. Sí, La, el hecho de que todo el mundo entienda que ese terreno es suyo hace que lo cuide. Todo el mundo que se aprovecha de ese terreno para cazar, para coger setas, coger trufas, para coger la leña, todas esas cosas, al ser copropietarios, y además también muchas veces se hace, como decía antes de lo de la zaida, ujú, la suerte. Entonces, el hecho de que te toque a suertes un terreno para recoger la leña, por ejemplo, lo que te obliga es, primero, a que cuides de forma solidaria todo, porque en cualquier momento te puede tocar ese terreno donde alguien tira una colilla o donde, no sé, lastima un árbol o lo que sea. Entonces, lleva a una protección del conjunto. Eso por un lado. A aprovecharse, entonces, siempre que se obtiene un lucro de algo, siempre se aprovecha mucho más. Necesariamente se va a aprovechar mucho más. Y, y se va a cuidar mucho más. Nadie quiere que haya incendios. Entonces, por ejemplo, el hecho de que nadie quiera que haya incendios y el hecho de que ese terreno sea comunal, lo que hace es que los pastores siempre tengan una serie de privilegios. ¿Por qué? Porque el pastor, bueno, el pastor no, pero sobre todo las ovejas se comen todas las hierbas que hacen que sea lo verdaderamente peligroso. Pero todavía más que las ovejas, las cabras. Entonces, comen toda esa maleza que hacen que en un momento dado pueda haber un incendio. Entonces, si evitas la posibilidad, o sea, por ejemplo, ahora mismo el gobierno de Aragón acaba de sacar unas partidas terribles, o sea, disparatadas para temas de incendios y demás. Pero vamos a ver si es que es mucho más sencillo evitarlo. Se juntan hace, no sé, no hará ni 2 meses que fue a Zaragoza Felipe González y se junta con el presidente Lambán y entre otras cosas hablan de estas cosas. Que no sé cuántas veces se habrán ido ninguno de los dos con las ovejas al campo. ¿eh? Yo creo que cero. Pero bueno, sin embargo, pues les gusta ir a hablar y decir tontadas. En lugar, o sea, y la conclusión, porque esto lo dijo el propio Lambán, o sea, a veces Lambán tiene cosas lúcidas, ¿eh? O ujú. sea, tiene cosas muy siniestras, pero a veces las tiene lúcidas. Que no deberían, o sea, que los políticos no se tienen que meter en la vida del campo, porque quien mejor conoce el campo es la persona que vive en el campo, el pastor. Entonces, ni siquiera el hecho, o sea, aunque supongamos que alguien puede elegir en el mercado dos piezas de carne, la del pastor de su pueblo o una pieza empaquetada tal del Mercadona. Como hay un compromiso moral con el del pueblo, se puede pagar más porque ese pastor, o sea, pero además todo espontáneo, ¿eh? O sea, que esto me parece súper importante. Que no haga falta que nadie regule ni que nadie diga, tienes que darle dinero al pastor porque se come la hierba. No, Ujú. que yo de forma voluntaria, yo voy y cojo, le compro
bueno, yo suelo ir a Orihuela del Tremedal, que hay una carnicería maravillosa ahí. Pero bueno, que esa misma carnicería está en Alustante, está, pero si no, al de Cella, y, o sea, al de la zona. No voy a otro carnicero de tal manera que yo estoy premiando de forma espontánea a aquellos que están haciendo un trabajo por mi zona. Ujú. Y eso ahora se sigue manteniendo. Esto era una de las cosas que parece Sí, que te sí, sí. preocupa, ¿no? Se sigue Claro, a manteniendo. mí me preocupa que se siga manteniendo porque en el momento que esos territorios no sean de propiedad comunal, pasará lo que están pasando en otros sitios, pues, por ejemplo, con los incendios. La cantidad yo veo que hay muchos incendios en otras regiones y a mí eso me parece muy preocupante. Ujú, Yo veo que vas por el campo y a mí me gusta mucho ver terrenos o bien con árboles, o bien con girasoles, o con alfalfa, o con plantaciones y demás. Me parece mucho más bonito eso que verlo lleno de placas solares o de molinos. O de polígonos industriales vacíos, que también hay muchos. Entonces, el, eh, porque sobre todo ese orden espontáneo lo que lleva es a la convivencia pacífica, al, a la convivencia pacífica con un sentimiento de comunidad. O sea, por ejemplo, antes se ha estado hablando, estábamos Juan Luis y yo, hemos hablado con uno de Soria. El hecho de ser de Soria, y eso que Soria pues ya está en otra comunidad y tal, pero ujú. siempre surge el hecho de ser de la serranía, que es lo que se conoce a toda, lo que algunos llaman la España vaciada, que a mí siempre me repugna esa expresión, lo que nos lleva a ese sentimiento de comunidad y de que si yo puedo ayudar a alguien, igual que otra persona me puede ayudar a mí, pues siempre lo vamos a hacer. Y si se rompe ese concepto de la propiedad comunal, al final se acabará rompiendo el concepto de la ayuda mutua. Lo que a Yanela le gusta compararlo con Hobbiton, ¿no? Dice Ujú. que ahí los montes universales es como Hobbiton. Pues en cierto modo sí. ¿Y es un modelo deseable? ¿Crees que es una sociedad deseable aquella con una gran presencia de la propiedad comunal? No, a ver, a mí lo deseable no me parece deseable nada más allá de aquello que los propios usuarios quieran. O sea, a mí Vale. me parece estupendo que haya, eh, que quien quiera pues tenga un alcalde que tenga poder absoluto. Pues bien, pues si ellos lo deciden, pues me parece estupendo. Ujú. Que, o sea, yo no soy partidario de que nada se imponga, pero sí que aquello, o sea, tampoco soy partidario de que impongan en un determinado terreno un modelo tiránico como que es que desde Zaragoza o desde Madrid, me da igual, o sea, desde una capital, porque claro, lo malo de estar en esas zonas es que y pasa, por ejemplo, y se ve mucho más claro, por ejemplo, en el señorío de Molina. En el señorío de Molina y alrededores hay una asociación que se llama La Otra Guadalajara. ¿Por qué? Pues porque es la Guadalajara olvidada de la propia capital, de la propia Guadalajara capital, que a Ujú. su vez la propia provincia de Guadalajara es la olvidada, o es una de las olvidadas dentro de Castilla-La Mancha, y además es una de las olvidadas dentro de España. Entonces, al final estás pagando tantos impuestos como en cualquier otro sitio y no tienes absolutamente nada. Pues para eso prefiero no pagar, prefiero ser independiente. Ujú. Que podría ser un modelo perfectamente viable, ¿no? El de ciudades independientes. Sí, o sea, ya digo, tanto el señorío de Molina como el señorío de Albarracín eran independientes de Aragón, eran independientes de Castilla. eh, Siempre, bueno, de hecho España por definición siempre ha estado invertebrada y siempre ha habido una descentralización extraordinaria, ¿no? A mí me gusta mucho la descentralización que ha tenido siempre España y me gusta muy poco la centralización que hay desde los años 80 hasta ahora. O sea, me parece terrible el, además, cómo se les llena a mucha gente la boca hablando de la democracia como una cosa buena, cuando lo que están consiguiendo es justo lo contrario, es
utilizando la excusa de la democracia, crear una tiranía totalmente centralista. Centralista de Zaragoza respecto a Aragón y centralista de España y respecto al resto de, o sea, centralista de Madrid y Barcelona respecto al resto de España. Sí, te iba a preguntar justo ahora que cuál era el problema de la centralización o que ves o por qué se ha dado desde los años 80 que comentabas, pero entiendo que es por esto, por la democracia, ¿no? Claro, porque claro, hablar de la democracia siempre es complicado y sobre todo criticarlo es bastante complicado, pero bastante complicado porque mucha gente luego va a utilizarlo de forma capciosa, cualquier ataque. Pero eh, el hecho de que al final, voy a poner un ejemplo que esto lo ilustra muy bien. Ujú. Yo era niño y mi abuelo por parte de padres de Gallo Canta, de un sitio donde van muchas grullas, allí en invierno se llena de grullas. Entonces, yo me acuerdo perfectamente que, o sea, a mí me había contado mi abuelo pues muchas veces, porque mi abuelo me recogía en la escuela y yo tenía muy buena relación con él, y me había contado que cazaban las grullas, que cazaban patos, que cazaban un montón de animales allí. Y me dijo que o sea, cuando digo un montón de grullas estoy hablando de más de 100.000 ejemplares, ¿eh? O sea, una barbaridad. Y encima las grullas, que es un animal muy grande, o sea, es un espectáculo verlo. Yo me acuerdo que lo estaba viendo y me quedé alucinado de ver ese espectáculo. Y le dije a mi abuelo que cuántas grullas, no me acuerdo, le dije alguna cosa, ¿no? Pero a mí, sobre todo, lo que se me quedó en la cabeza, porque en ese momento me generó un choque muy importante, es que mi abuelo me dijo que cuando él era como yo, o sea, es decir, 60 años más tarde, o sea, perdón, 60 años antes, había como el doble de animales que en ese momento. Yo no lo entendía porque yo decía, vamos a ver cómo si lo cazaban, si se comían esas grullas, se comían esos patos, se comían todos esos animales, ¿cómo podía haber más? Y mi abuelo me dijo, porque los cuidábamos nosotros. Ujú. Y es así. O sea, ¿por qué, por ejemplo, ahora mismo, a día de hoy, lobos como tal, ¿no? Hay veces que hay ataques a animales o sea, las ovejas por parte de perros asilvestrados y demás, pero el lobo como tal, uno de los pocos sitios que hay en Aragón es precisamente en los Montes Universales, precisamente porque son de propiedad comunal. Es decir, el hecho de que alguien se aproveche de la caza, bueno, ¿quién trata mejor a los animales? Los cazadores siempre son los cazadores. O sea, si no fuera gracias a los cazadores y, y si fuera por los ecologistas y por los burócratas, pues al final se extinguirían los animales porque no saben cómo funciona ese sistema. O sea, siempre vas a ver mucho mejor cómo, cómo funciona el pastor. Si es que el pastor es una de las fuentes de sabiduría más importantes. ¿Por qué había tanta novela pastoril durante el siglo de oro? Porque la mayoría de los grandes sabios espontáneos eran pastores, eran grandísimos lectores, eran grandísimos intelectuales, eran todos los que nutrieron a todos los escolásticos de conocimiento para luego desarrollar esas obras. Quizás no fueran los que mejor redactasen, que también habría mucho que decir con eso, ¿no? ¿Por qué se escribía durante el siglo de oro? ¿Se escribía de esa manera mediante cuentos y tal? Pues porque había mucha gente, muchas veces esos pastores, que eran los que copiaban manuscritos esa información. Pero el hecho de que pero también por necesidad, o sea, el hecho de irte con las ovejas durante 4 o 5 meses y no tengas otra cosa, pues al final, ¿qué vas a hacer? Pues lees. Ujú. O sea, necesariamente. Lees y reflexionas, o sea, también. O sea, por eso digo que es que muchas veces se olvida de la raíz, o sea, se habla mucho pues de Juan de Mariana, se habla de Juan de Lugo, se habla de los escolásticos como los grandes sabios, que sí, obviamente lo eran, pero eso se nutrían de un conocimiento previo y sobre todo venía por parte de los pastores o de los agricultores en general. Una fuente interesante de conocimiento, sí, sin duda. Y bueno, ahora centrándonos en los problemas actuales de Albarracín y de los peligros, las amenazas de la propiedad comunal.
Hablabas de los molinos. ¿Qué es lo que está pasando exactamente con los molinos? A ver, uno de los problemas de esa centralización que criticaba es que han decidido que es bueno la instalación de... O sea, han decidido de forma centralista Ujú, que hay que quitar, por ejemplo, las nucleares y que todo tiene que ser energías renovables. ujú, No se sabe muy bien qué criterios siguen, pero sin embargo, como lo dicen los expertos, como ujú, los comités de expertos estos que se inventan, o no, lo dice la ciencia y tal, entonces al final lo que hacen es centralizar decisiones que luego afectan a todo el mundo. ¿Qué decisiones afectan? Bueno, pues por ejemplo, en la provincia de Teruel han quitado la central de Andorra o han quitado también centrales nucleares y demás. Entonces, ahora uno de los grandes frentes que tiene el presidente Lambán es, junto con una empresa que se llama Forestalia, construir una serie, porque van cambiando, o sea, cada cierto tiempo, por eso digo una serie, porque no sé exactamente el que vea este vídeo, cuando lo vea, realmente el número de parques eólicos que quieren montar, porque ya digo, va evolucionando en el tiempo, lo cual ya demuestra la falta de convicción y la falta de consenso, porque ellos presumen mucho de que están firmando acuerdos con alcaldes. ujú, Y es cierto que están firmando acuerdos con ayuntamientos, pero el descontento popular, y yo lo veo cuando almuerzo por ahí con la gente, el descontento popular es muy importante. Entre otras cosas, porque uno de los grandes inventos que se les ha ocurrido para negociar es regalar la electricidad. Vamos a ver, cuando a alguien le están regalando algo que en otro sitio tiene un coste, la tendencia natural es a sospechar. O sea, hay un refrán, no sé exactamente cómo es, que cuando la limosna es muy alta, hasta el santo desconfía. Entonces, cuando en un momento en el que está tan alta la electricidad, alguien regala, y sobre todo se lo regala muchas veces, ni siquiera a todos los ciudadanos, sino que se lo regala al ayuntamiento, entonces eso huele mal. Uno. Dos, donde quieren colocar los molinos, lo primero, en la zona del señorío de, bueno, el señorío de todos los montes universales. De hecho, los montes universales son universales porque son comunales. ujú, Entonces, eso de querer colocar en algunos municipios esos parques eólicos, pero sobre todo la línea de muy alta tensión, al final, cuando no hay un consenso de todas las personas, entonces hay un conflicto. Y ese conflicto lo quieren resolver mediante el embargo, lo cual es terrible. La expropiación es una cosa siempre, necesariamente es trágica, porque además luego eso va a llevar consecuencias. Aquellos a los que les hayan embargado, lo normal es que tomen represalias contra aquellos que le han robado. Entonces, y luego, ¿quién será el malo? ¿Quién será el malo? ¿El que ha cogido el tractor y ha tirado un molino? ¿O el que le ha robado previamente al del tractor? Entonces, ahí habrá un conflicto y ese conflicto siempre, luego encima, claro, y luego de quién depende la fiscalía, ¿no? Entonces, al final, el problema será que aquel que le han robado luego va a tener más problemas por intentar defender su propiedad. ujú, Hace relativamente poco, el gobierno de Aragón utilizó a dos instituciones más o menos respetables en Aragón. Una es el clúster de la energía de Aragón, que está formada por un montón de empresas, algunas sí que son muy respetables, otras pues, no tanto, pero, o sea, quiero decir respetables, respetadas. Hay algunas que sí que son muy respetadas, otras que no son tan respetadas, pero ahí están. Y el Heraldo de Aragón, que antiguamente era muy prestigioso, ahora cada vez menos, pero bueno, también tiene su cierto respaldo social. Organiza un congreso en medio del Palacio de Congresos de la Expo, en un sitio muy bonito y tal, todo muy pomposo, y sale primero, bueno, sale el presidente del clúster de energía, bien, luego sale el presidente del gobierno de Aragón, y luego me parece que el tercer ponente, o cuarto, no sé, era un señor que o sea, es de estas cosas que cuando yo vi la presentación ya me olió muy mal. O sea, porque lo ponían como un experto en tantísimas cosas y tal, que me olía a contertulio de televisión. Era un socio de Cuatro Casas
que vino a Aragón primero, la primera mitad de la conferencia la pasó a criticar a aquellos que no querían las expropiaciones. Digo, pues obvio. O sea, de verdad, ¿dónde está la crítica? Pero es que luego la segunda mitad fue a defender la expropiación y a defender la necesidad. Un tío que seguramente vivirá en el barrio de Salamanca o en algún sitio así de pijos burgueses, donde no le van a expropiar, defendiendo la expropiación. Claro, es muy fácil defender la expropiación cuando tú estás protegido por un Estado que te protege. Claro, entonces defiendes las actuaciones del Estado contra aquellos que no se pueden defender. O sea, y el presidente del gobierno de Aragón, bueno, el gobierno de Aragón es quien financió esa actividad y le dieron pie a una cosa, o sea, una cuestión absolutamente terrible. O sea, estás defendiendo un robo, institucional amparado por una propia institución. O sea, y estás utilizando el impuesto de los aragoneses para fomentar eso. O sea, Pero a ver, esto es algo que el Estado siempre ha hecho, que es característico del Estado, que es el financiar bueno, pues intelectuales para justificar el robo. Que si vas a cualquier universidad, ahí lo tienes, y no tienes más que cualquier universidad pública, vas, lo miras, sobre todo los departamentos de ciencias sociales, y toda esa gente está ahí, es que, porque tiene unas ideas que concuerdan con lo aceptable por la universidad y para que van a defender los temarios, el material que la universidad, o sea, que el Estado quiere que se defienda. sí. Pero, a ver, en Alemania había, en la Alemania nazi, había una premisa que era, pero yo creo que bastante espontánea, que era lo de caminar en la dirección del Führer. Vale, yo entiendo que los medios de comunicación subvencionados o las universidades públicas y demás, de forma espontánea, pues van a defender sus chiringuitos. Bien, hasta ahí lo puedo llegar a entender. Pero crear de propio un evento, darle todo el bombo posible, rodearse de instituciones de prestigio para justificar lo injustificable, eso es un paso evolutivo más allá. O sea, ahí yo creo que todas las barbaridades que he visto a los políticos, igual es porque la que más me afecta, que eso también hay un componente de subjetividad ahí. Sí, sí, Pero yo creo que es la más aberrante que he visto nunca. A mí no me sorprende y tampoco me parece tan descabellado, sobre todo comparándolo con algo tan del día a día como la educación pública. La educación pública es el Estado diciéndote exactamente qué tienes que estudiar, poniendo una figura de autoridad ahí que es a la que tienes que mandar, y se hizo ya con la idea de crear buenos ciudadanos que pudieran seguir buenas normas. Y que eso me parece mucho más descabellado, porque al final, ¿qué será? Lo que el Estado directamente quiere que te dan, y ya no se lo dicen a alguien, o sea, ya no, sobre todo para quién va dirigido, va dirigido para las mentes más manejables. Entonces, quiere decir que se haga Claro, este pero a ver, evento a ver, que... a ver, a ver, a ver. Aquí hay un tema también muy importante, que es que hay mucha gente que le está dando ese poder de forma voluntaria al Estado. Vamos a ver, ¿quién te enseñó a leer? ¿La maestra o tu madre? A mí me enseñaron en casa, porque... Vale. Y a mí también, y a mi hermano también, o sea, la mayoría de la gente, o sea, lo normal es que sea la propia familia, porque es la que tiene verdaderos incentivos en que el niño lea, el que el niño sepa sumar, restar, multiplicar y dividir. Ujú. Aquel que cede voluntariamente la educación de sus hijos al Estado, entonces hay un problema ahí de raíz. O sea, no tiene ningún sentido que unos padres que sí que tienen la motivación porque su hijo aprenda, le dejen a una maestra que le enseñe a leer, que no tiene ninguna motivación. Entonces, ¿qué va a enseñar la maestra? Pues lo menos posible, porque si aprenden muy bien, no van a ganar más dinero, y si no aprenden, tampoco va a perder ni su trabajo ni va a perder dinero. Por lo Ujú. tanto, la deriva necesariamente va a ser a la vagancia en la mayoría de los profesores. Pero claro, la mayoría de los profesores, o sea, que antes o después cualquier alumno va a acabar en manos de zopencos necesariamente. Pero el primer zopenco es aquel que permite que sus hijos les eduquen en eso. O sea, tiene que toda la vida quien ha enseñado a leer, quien ha enseñado a escribir, quien ha enseñado las cuentas y demás, siempre han sido su entorno más cercano. Siempre ha sido, primero, la familia. Segundo, los más listos del pueblo. Tercero, el cura.
la catequesis, en los catequistas y demás, siempre han sido los que han llevado. De ahí que toda la educación siempre haya sido eh, vertebrado a través de las parroquias o a través de entidades religiosas. La mayoría de las universidades las han creado religiosos. Es decir, la Universidad de Zaragoza, por ejemplo, viene de San Pedro Arbues, o sea, en su origen, San Pedro Arbues. Después, quien materializa esto fue Pedro Cervuna, que era obispo. La de Alcalá de Henares, el cardenal Cisneros. Bueno, todas las universidades, o la mayoría de las universidades, vienen de temas, universidades, colegios, institutos y demás, siempre han sido al margen del Estado. Entonces, aquel que crea que el Estado puede educar a sus hijos, entonces partimos de una base errónea. Y Entonces, si no, te he no entendido tiene bien, la sentido. diferencia radica en que existen alternativas, aunque la tengas que financiar siempre, existen alternativas a la educación estatal, como es la educación en casa, pero no existen alternativas a la expropiación porque no puedes impedirlo, ¿no? Claro, exactamente. Sí, sí. O sea, a ver, yo entiendo que para cualquier político el manejar la escuela, la educación en general, es muy jugoso. Pero hay un arma muy fácil de solucionar que es hacer lo que ha hecho todo el mundo. A mí me enseñaron en casa, a mis padres lo mismo, a mis abuelos, y así iríamos hasta el origen de los tiempos. Ujú. Siempre el que más interesado está es la familia. Entonces, hay solución al adoctrinamiento estatal. Luego tenemos que por mucho que los títulos universitarios de las universidades españolas pues estén homologados aquí y tal, bueno, pues están desde entidades privadas como pueda ser la Universidad Francisco Marroquín, tenemos Udemy, tenemos un montón de tutoriales de YouTube, tenemos, o sea, de hecho, nunca ha estado tan controlada la educación por parte del Estado y a la vez nunca ha habido tantas opciones y tan dispersas, o sea, dispersas y diversas opciones como actualmente. Ya digo, Udemy, Platzi, EdTwin, o sea, eso en el campo de la tecnología. Luego en otros campos habrá otros sitios, ¿no? Coursera y demás, que tampoco los conozco tan bien. Pero yo sobre todo conozco el de la tecnología. Nadie que quiera buscar un trabajo, o sea, una cosa es que quieran un título y demás, pero quien quiera trabajar en el sector de la tecnología, nadie va a ir a la Universidad de Zaragoza o a la Universidad Juan Carlos o cualquiera de estas. O sea, va a buscar mucho más fácilmente un bootcamp Ujú. porque va a salir mucho mejor preparado que en cualquier otro campo. Entonces, hay alternativas, el mercado ofrece alternativas, la familia ofrece alternativas, la parroquia ofrece alternativas. Es decir, siempre hay soluciones al adoctrinamiento por parte de la educación estatal. Donde no hay una alternativa es como vengan y te expropien tu terreno. Y O sea, estas, yo lo veo más peligroso eso que la educación. y estas expropiaciones también supondrían la inseguridad jurídica de una institución, ¿no? Que entiendo que se ha ido Claro, haciendo a lo largo de exactamente. siglos, que es la de la propiedad comunal, de decirte, no, no, aquí tenemos que poner los molinos, aquí tenemos que poner las placas solares. Claro, es que no son los molinos, es el comunismo. O sea, Ujú. es la dictadura, es el decidir de forma centralizada lo que tiene que hacer la gente. A ver, por ejemplo, hay una organización política que a mí me duele especialmente que no se involucre en esto, que es Chunta Aragonesista. La Bordeta tenía una canción muy bonita que se llama La parábola al estilo brechtiano, que decía que si las tropas imperiales han acotado mi olla, pueden hacer lo mismito que hacen en Chile o Camboya. Es decir, como empiecen con esto, como empiecen a expropiar, ocurren dos cosas. Lo primero, que llegamos a una dictadura absoluta, o sea, que el gobierno de Aragón pueda decidir qué hacer Ujú. con la vida de los demás. Y dos, que estamos hablando de una zona, España despoblada, y, ¿no? Y que se jodan porque son pocos. No, es que esto abre el melón para que ocurra en cualquier otro lugar. Entonces, o sea, tenemos que darnos cuenta que las dos derivadas, las dos son trágicas, o sea, y lo que hay que hacer es romper de raíz, evitar por todos los medios principalmente pues a nivel legal, pues mediante mociones o lo que haga falta para que eso no ocurra. Y si no, cualquier otro medio. Pero como eso ocurra, eh, como se pierda la propiedad privada, como se pierda la propiedad privada en la serranía,
se va a perder la propiedad privada en España y por lo tanto se va a perder todo tipo de libertad en España. Entonces, estamos hablando de una cuestión absolutamente radical. La raíz de toda libertad está en la propiedad privada. Pero No Fernando, puede alguien te existir. podría decir, estás cayendo en lo que en economía se llaman los NIMBYs, ¿no? Los que dicen not in my backyard. Esas son las siglas de NIMBY. De no quiero que se haga detrás de mi casa, ¿no? Pero bueno, pero se tiene que hacer, ¿no? O lo que algún político de esos te podría decir es, no, pero es que estos molinos se tienen que hacer. Tenemos que producir esta electricidad. Se tiene que hacer No, en no, Aragón, sí, sí, si sí, no, ¿dónde se va a que haya hacer? que producir, pero ¿quién produce la electricidad? ¿El Estado o el mercado? Vamos a ver. En la propia serranía, te voy a contar un proyecto que es súper bonito. Más de 20 productores, 25 productores, más luego inversores privados y demás, eh, en, hoy, al lado de Calamocha, están montando una cooperativa. O sea, y los productores son de todos los alrededores de Calamocha, y en Calamocha ya había una empresa que recogía los purines de los cerdos y estaba produciendo electricidad. Vale. Ahora, el 25 tocineros de la zona se han juntado para montar una cooperativa y hacerlo a una mayor escala. Han entrado inversores privados. ¿Alguien ha escuchado alguna queja de eso? No. No, ¿por qué? Todos entendemos que queremos que haya electricidad barata y para eso pues hay que buscar fórmulas porque ahora la electricidad está muy cara. Yo de niño me acuerdo porque en Zaragoza había, en el canal Imperial de Aragón, había una central eléctrica. En Daroca había otra central eléctrica. En Calamocha había otra central eléctrica. En el Pirineo había un montón de centrales eléctricas. Estaba distribuido y eso fue lo que generó esa producción deslocalizada de la electricidad, lo que generó el milagro económico español. Entonces, yo no digo que no se haga en mi casa. De hecho, a mí me encanta que haya bueno, de hecho, Pablo Llanera siempre se ríe porque cuando yo defiendo el cerdo como el gran motor económico claro, es que hasta los desechos del cerdo, hasta el purín, se convierte en electricidad. Y a mí no me parece, al revés, yo de hecho vivo de esos temas. Lo que no quiero es que me impongan, o sea, es como, a mí me puede gustar, yo qué sé, los macarrones, pero me molestaría mucho que el gobierno me impusiese comer macarrones todos los días. Entonces, que se hagan las cosas. El mercado proveerá y el mercado siempre es sabio y se están creando un montón de instalaciones eólicas, solares, el, con los purines. O sea, que no hace falta que nadie diga vamos a solucionarlo de esta manera. Si es que ya están surgiendo. Es más, están surgiendo y están surgiendo al margen del Estado. O sea, hay una entidad que se llama el IDAE, que es el Instituto de Diversificación Energética, que es una cosa siniestra que tiene el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Hace relativamente poco, hará 2 o 3 semanas, o un mes, no sé, pero muy poco, sacaron el mapa de las comunidades energéticas de España. El mapa de las comunidades energéticas de España, que había 43, cuando eso es mentira. O sea, hay otra web de un ente privado que se llama la Oficina de Transformación Comunitaria, Oficina de Transformación Energética, que estos tienen censados 400 y pico. Pero es que también es falso. Hay en toda España más de 4.000 comunidades energéticas, es decir, solamente el 1% son de origen estatal. El resto las ha generado el mercado. Es decir, esa visión que tiene mucha gente de que el Estado va a ayudar a la energía, o sea, a la producción de la energía, eso es falso. Al final, el Estado está gastándose un dineral indecente, pero absolutamente indecente. El IDAE tiene 5.500 millones de euros. Ojo, estamos hablando de 10 veces el presupuesto del Ministerio de Igualdad, y está consiguiendo el 1% de lo que está generando el mercado. O sea, eso es una locura. Además, está llevando a unos incentivos perversos, pero tan absolutamente ridículos, que o sea, hay empresas que están surgiendo al calor de la subvención. Esas empresas que están saliendo al calor de la subvención tienen los días contadísimos. O sea, porque eso lleva a una serie de... O sea, a ver, el hecho de aceptar una subvención lo que lleva siempre es
a un condicionamiento que siempre es negativo para aquel que la acepta. Por Ujú, ejemplo, ¿por qué el IDAE solamente está haciendo el 1% de las comunidades energéticas que se están creando en España o que se han creado en España? Porque, porque dan un dinero que al final ese dinero hay que tributar por esa subvención. Por lo tanto, ese dinero no es limpio, no es íntegro. Están obligando a una serie de cuestiones que son tan duras, tan estrictas, por ejemplo, en cuanto a tener que poner una placa con la promoción de que esto lo está haciendo, las típicas placas del plan E. ujú, En su momento veíamos, íbamos por la carretera o llegábamos a un pueblo, a muchos sitios, y veíamos la placa del plan E. ¿Por qué no vemos las del IDAE? Porque las condiciones son tan malas, o sea, que ni siquiera, a ver, para cualquiera, o sea, mucha gente podemos tener el rechazo moral hacia las subvenciones. Bien, pero es que ni siquiera para aquellos que no tienen rechazo moral a las subvenciones, económicamente no son rentables para nadie, ni para el consumidor, porque le obliga a seguir unos protocolos que le llevan a perder dinero. Le obligan, como digo, a colocar la publicidad institucional, que eso puede costar fácilmente unos 2.000 euros, dependiendo de las condiciones y demás, pero más o menos para una instalación doméstica unos 2.000 euros. Más luego el aumento patrimonial, que eso también pueden ser otros 2.000. Es decir, alguien que le están obligando a pagar algo más caro que lo normal porque tiene una cantidad de trámites, pero una cantidad de trámites tan grandes. Por ejemplo, algo muy simple. Una instalación doméstica, lo normal es que 2 personas para una instalación doméstica en un fin de semana lo tengan hecho. Vamos a suponer que son que no tienen mucha experiencia o que les cuesta más subir los materiales y demás al tejado. En 3 o 4 días, 2 personas hacen una instalación doméstica. O sea, y además es extraordinariamente fácil porque, o sea, básicamente cualquier persona que sea capaz de montar un mueble de IKEA es capaz de montar una instalación de estas. O sea, no tiene ninguna complicación. Son kits muy simples. Pero empiezan. Primero, el proyecto del ingeniero. En otras comunidades no lo sé. En Aragón, para ser una empresa instaladora, tienen que tener un ingeniero contratado, un ingeniero contratado a jornada completa y colegiado. Esa persona no está produciendo porque como es un mercado cautivo, o sea, sabe que va a cobrar exactamente igual, trabaje o no trabaje, pues al final no es productivo. Luego, cada instalación de esas, aparte de tener esa persona contratada y colegiada, encima hay que visar todos esos proyectos. También es un coste que asume el comprador y que no le aporta ninguna ventaja. Luego, una vez que hacen la instalación, tienen que sellar el boletín. Claro, entonces, en el mejor de los casos, encarece 500, 600 euros una instalación. Si la empresa es grande, si la empresa es pequeña, todavía encarece más porque la repercusión ujú. por instalaciones. Más luego, lo que digo del aumento patrimonial, que luego hay que tributar por ello. Más luego, la propaganda del IDAE. Entonces, estamos hablando que fácilmente en una instalación de 10.000 euros tienes unos 6.000 euros más de gastos. Pero luego, una característica muy importante, y es que lo normal es que quien haga una instalación para que eso pueda trabajar como una comunidad energética y que realmente sea productivo, es que mis excedentes yo los pueda vender. Vale, pues el IDAE impide la venta de los excedentes de las instalaciones subvencionadas. Es decir, al final te están haciendo gastarte un dinero más que lo que te están dando y además el incentivo que tendría cualquier persona para generar el superávit y entonces conseguir que la electricidad fuera barata, tampoco lo consiguen porque lo quitan. Por lo tanto, al final es negativo para todos. Pero es que Ujú, para las empresas instaladoras también es totalmente negativo porque les lleva a todas esas situaciones totalmente delirantes de controles y de restricciones y demás, que al final hace que no sean productivas. Entonces, y porque además la propia subvención conlleva una serie de cambios en la propia estructura de la empresa y al final hace que no sean productivas. Yo estoy totalmente seguro que en menos de 4 o 5 años
el 80% de las empresas instaladoras de energías eólicas y solares que hay actualmente han quebrado. Y vamos, luego surgirán otras, obviamente, pero el modelo de negocio de muchas de ellas es totalmente subóptimo. Y, y mantenido a través de subvenciones, ¿no? ¿Eh? Quiero decir, y mantenido a base del Estado, ¿no? Quiero decir que si no fuera por la Claro, intervención. exactamente. O sea, incluso, no, pero yo no digo ni siquiera que quite, o sea, a ver, ni aunque el Estado dejase de subvencionarlas, seguirían funcionando. Ujú, entiendo. Porque como el consumidor no tiene incentivos para contratarles, o sea, vamos a ver, por ejemplo, una de las cuestiones también delirantes del IDAE es que fija unos salarios. Pero vamos a ver, ¿qué tontada es eso? O sea, a mí me preguntaron una vez, oye, ¿tú conoces a alguien? Y cuando yo mando a un conocido mío, un ingeniero, para que fuera a firmar esos papeles, que además, ya digo, es totalmente absurdo porque todas las instalaciones domésticas son sota, caballo y rey. O sea, es que es más fácil que mear en pared. O sea, no hace falta esa figura del ingeniero, que además tampoco se puede externalizar porque lo tienen que tener contratado y tal. Y le dijeron, cuando preguntó lo que le iban a pagar, le dijeron lo que indica el convenio. No, no, ¿cómo que lo que indica el convenio? O sea, que me estás tratando como un funcionario. Pues entonces, claro, obviamente voy a trabajar como un funcionario y por lo tanto nunca desarrollarán nada positivo, porque aquel que maltratan, pues obviamente no va a dar un valor añadido a la empresa. Eso una. Luego, como tampoco tiene el incentivo, el comprador no tiene el incentivo de poder comercializar con esos excedentes, la mayoría de esas empresas que están montando no le dan un servicio completo. Por ejemplo, yo entiendo que si yo quiero montar una instalación, a ver, si yo monto una instalación, quiero que mis excedentes sean mis excedentes. Es decir, que yo pueda venderlos. En caso de que no los pueda vender porque la cantidad de impuestos sea mayor todavía a los ingresos que genere, lo que yo quiero es poder, por ejemplo, regalarlos, pero que yo tenga ese poder de decisión. Entonces, para eso, o bien tengo una licencia de empresa comercializadora, o bien me lo tiene que comercializar alguien. Como no tienen ese incentivo, las empresas comercializadoras no aportan ningún valor añadido. O sea, realmente estamos pagando una factura de la luz. O sea, el sistema de facturación de la luz es exactamente igual ahora que hace un siglo. O sea, no me permiten, por ejemplo, que mis excedentes se los regale a alguien, a quien quiera. O sea, ya que no los puedo vender porque el Estado no me lo permite, o sea, que Ujú. lo lógico sería poder venderlos, poder, yo qué sé, regalárselos a la Universidad Francisco Marroquín para que con eso le saliera más barato y pudieran financiar a, yo qué sé, las becas de un chaval. Sí. Y me parecería una cosa muy bonita, que yo con mi activo pueda financiar cualquier actividad. Bueno, pues como no lo dejan, entonces eso lo que condiciona es la forma de trabajar de muchas empresas que están dando un servicio que no vale para nada. O sea, porque realmente, como digo, están vendiendo muy caro algo que cualquier persona lo puede hacer. Por lo tanto, yo estoy convencido que en el momento que cualquier operador empieza a hacer valores añadidos mínimos, se van a cargar al 80% de las empresas que están, tanto de las comercializadoras, y al final quedarán, porque hay muchas empresas comercializadoras que como no ofrecen nada interesante, acabarán quebrando, aprovechándose de esta circunstancia y tal, pues han surgido varias, pero como no ofrecen nada bueno, pues no van a competir. Quién va a competir contra Endesa o contra Iberdrola? Pues si te vas a comer un mojón, o ofreces algo muy bueno, o si no, no puedes competir. Uno. Y dos, las empresas instaladoras acabarán quebrando porque no tienen en cuenta esos incentivos. No tienen en cuenta, por ejemplo, que hay que llevar el mantenimiento. O sea, van mucho a la subvención, tal, no sé qué, pero claro, ¿y qué pasa con el mantenimiento? El mantenimiento lo tengo que pagar yo, pues lo pagaré de mis excedentes. No puedo vender los excedentes, pero tengo que pagar el mantenimiento. O sea, al final es toda una dinámica de perversión del mercado
que solamente aquellas empresas que consigan romper esa mentalidad, sobre todo la mentalidad propia y la mentalidad de los clientes, convencer a los clientes que pedir una subvención al final es contraproducente para el instalador y para el cliente. Entiendo. No sé Bueno, si ha quedado claro. sí, sí, ¿crees que O lo sea, veremos yo esto pronto, lo ese tengo muy claro, escenario? pero es enrevesado, ¿eh? ¿Crees que veremos pronto ese escenario? Sí, sí, sí. O sea, está tan distorsionado el mercado que, bueno, ya estamos viéndolo. O sea, como digo, yo cuando vi que había salido, porque yo leo blogs energéticos casi a diario, Ujú. y, y cuando vi que el IDAE había sacado ese mapa de las comunidades energéticas, yo enseguida pinché a mirar. Y cuando vi que solamente había 43 en el mapa, eh, realmente me dio mucha alegría porque se materializó el fracaso de ese chiringuito. Luego, hace poco sacaron unas subvenciones para crear una cosa que se llamaba las OTCs, las Oficinas de Transformación Comunitaria. Ujú. Yo participé en una reunión con 18 entidades de las cuales, o sea, que estaban en proceso de construcción de comunidades energéticas. Al final, de los 18, nadie entró en la dinámica del IDAE, lo cual, o sea, que el 18 es una cantidad, 18 en una zona concreta, o sea, muy concreta geográficamente, y que nadie pidiera esas subvenciones y nadie entrara en ese juego, también demuestra que no tiene ningún sentido. Ujú. Y es más, el, eh, el hecho de que, por ejemplo, en Zaragoza liciten una instalación aparentemente jugosa, aparentemente. Luego, cuando ves las, eh, las condiciones, te das cuenta, o sea, porque luego también en grupos y demás, pues también se comenta. eh, en Zaragoza saca el ayuntamiento una licitación y se queda desierta. Miento, hay una empresa que opta, solo una, pero luego al final se retira. Luego, la Universidad de Zaragoza, 2 veces seguidas, ha sacado 2 licitaciones que se han quedado desiertas. Eso es una demostración de que ahí donde interviene la administración pública es un fracaso. Y sin embargo, como digo, están en un montón de pueblos, en un montón de sitios, están surgiendo esas comunidades energéticas de forma espontánea. Por lo tanto, no es que lo vayamos a ver, es que lo estamos viendo. ¿Conoces las ciudades privadas, la idea de ciudades privadas o ciudades libres? Sí, bueno, César fue mi compañero no sabes, César Balmaseda. No, no sé quién es. Bueno, pues búscalo en el canal del Instituto Juan de Mariana. Eh, yo creo que ahí es donde está la clave. Ya no solamente en las ciudades privadas, sino sobre todo en las DAOs, en las organizaciones Ujú. autónomas descentralizadas. El, yo de momento, no he visto grandes desarrollos mmm, que combinen las tecnologías blockchain con la energía. Hay cositas que se van a presentar dentro de poco, yo estoy en varias cosas y tal, pero no grandes desarrollos o tal como yo creo que deberían ser, ¿no? Eh, pero sí que están empezando y tal. Y yo por ahí veo el mercado en que, el, en que las comunidades energéticas no sean comunidades energéticas. De hecho, otra de las tontadas que tiene el IDAE es hablar de las smart cities, que al final lo que plantea es de arriba a abajo, o sea, el ayuntamiento controlando, gestionando los bienes de los ciudadanos y demás. No, no, no. Si eso funciona y va a funcionar, porque, como digo, ya hay cositas y sobre todo, ya no solamente en España, en Hispanoamérica hay muchas cosas muy interesantes. En toda la zona de Guatemala, de El Salvador, de Honduras y demás, hay proyectos súper bonitos. Hay alguna cosita en Argentina también bastante bonita, pero sobre todo en lo que nos atañe, que es en España, el,
hay algunos proyectos que sí que ya están empezándose a cocer, todavía hay más cosas incipientes, o sea, las cosas están demasiado incipientes, pero yo creo que el chiste está ahí, como decías, en las ciudades privadas, en la gestión privada y sobre todo en ese ente, en esos entes que al final volvemos otra vez a lo mismo que hablábamos al principio. O sea, realmente es las sociedades políticas autogestionadas al margen del Estado. Hablábamos del señorío de Albarracín, hablábamos del señorío de Molina, pero las DAOs no deja de ser lo mismo. Las DAOs, para que no lo sepa, son organizaciones autónomas descentralizadas que para comunicarse entre los usuarios utilizan tecnología blockchain, aunque yo creo que se le da demasiada importancia a que sea con blockchain y yo creo que no necesariamente tiene que ser tanto blockchain, que es más importante el hecho de que sea autónomo y sea descentralizado a que sea con blockchain. No Ujú. sé, Eduardo, ¿qué Sí, sí, opinarás? sí. No, no, y el que sea con blockchain o no, bueno, sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, a ver, lo que pasa es que también como hay mucha gente que se le llena la boca hablando de blockchain, hablando de, no, es que si no está hecho con un smart contract con Solidity, entonces no es válido. Bueno, ¿qué pasa? Y cuando la gente firmaba un contrato en papel no es válido. Ujú. Y mucho más importante, cuando la gente se da la mano y hacía todos los tratos o sea, que toda la vida, antes del contrato, la gente se daba la mano y era perfectamente válido. Ujú. Entonces, yo creo que muchas veces hay mucha gente que se obsesiona con el hecho de que tenga que ser con. Porque luego, mucha de esa gente que se obsesiona, luego también se obsesiona con que tiene que ser de una determinada manera. Ah, no, pero es que si utilizas Ethereum mal porque no sé qué. Hombre, ¿y por qué? ¿Y por qué está mal? O sea, primero, ¿por qué tiene que ser con blockchain? Segundo, ¿por qué unas redes blockchain sí y otras no? Mm, ¿Crees yo creo que es que, más importante la descentralización que el utilizar una cosa, porque si no al final caemos en la centralización de Bitcoin. ¿crees que sería posible volver a ver una Barracín libre esta vez como ciudad privada? Bueno, yo creo que, joder, buena. No, yo creo que Albarracín ya está demasiado integrado en Albarracín como municipio, Ujú. pero, y porque además ya es muy grande. O sea, realmente es más, ya se ha constituido más como una gran ciudad, igual que Calamocha, igual, o sea, estos sitios ya son demasiado grandes. Pero sí que, bueno, de hecho, te he dicho que no, pero sí, o sea, sí, 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 claramente. O sea, vamos a ver, el, ¿cuál es, gracias a quién tenemos, gracias a qué instituciones tenemos o mantenemos algunas ciertas libertades aquí en España? Es radio, Libertad Digital, Instituto Juan de Mariana, tal. ¿De dónde surge todo esto? De las jornadas liberales del Albarracín de hace 20, 25 años. Es decir, todavía sigue habiendo un elemento muy importante. Sigue habiendo también, o sea, que, como digo, primero he dicho que no, pero ahora me desdigo. Lo que he comentado antes de Jabaloyas, y de la mayoría de los pueblos, ni en Villar del Cobo, ni en Pozondón, ni en Adobes, ni en Stiles, ni en Alustante, o sea, en la mayoría de los pueblos de la zona, nadie está cobrando, o sea, nadie cobra por ser alcalde, lo cual Ujú. también no deja de ser una gestión privada y una gestión honoraria. No hay un poder político centralizado porque los concejos son abiertos, sigue habiendo propiedad comunal y además hemos visto cómo gente de lo más dispar, o sea, yo por ejemplo yo y como yo mucha gente, veíamos muy mal la participación de Teruel Existe y sobre todo, o sea, de Teruel Existe como partido político y sobre todo el apoyo a un gobierno que sabíamos que nos iba a llevar a situaciones extremadamente trágicas. O sea, yo, por ejemplo, con Tomás Guitarte no me iría ni a recoger una herencia, pero en esto estamos juntos. Y por lo tanto, eh, ha conseguido también eso que decía al principio que es bueno, o sea, que era bueno que ni árabes, judíos y tal. Vale, vale, yo con Guitarte no me tomaré una cerveza. Pero mientras estemos en la misma batalla, iremos, eh,
iremos hombro con hombro, ¿no? Hermano, aquí mi mano, como diría la Bordeta. Muy bien, me parece interesante y bueno, hasta cierto punto se puede entender el por qué. Pues sí, sería interesante ver a Albarracín, que ya ha sido una ciudad o una sociedad tan libre, volverla a ver libre, esta vez con nueva tecnología, ¿no? Pero bueno, con las nuevas opciones que se plantean en un futuro. Si la gente quisiera aprender más de estas opciones, es decir, ¿cuál crees que es un buen lugar o un buen momento? ¿Tú dónde te empezarías a formar? Porque todo esto es bastante nuevo, ¿no? El tema de blockchain. Sí. Bueno, es nuevo, pero a la vez tampoco es una evolución. O sea, yo realmente, a mí me hace mucha gracia cuando hay gente que habla de Bitcoin, de las redes blockchain y demás como si fueran algo totalmente novedoso. Ujú, Realmente es novedoso a nivel tecnológico, pero conceptualmente es algo muy antiguo. O sea, ujú. el dinero sano o sea, lo verdaderamente moderno son los bancos centrales. Sí. O sea, que nos lleva a esta situación actual que hay gente que dice, no, es que ha subido el pollo, no ha subido el pollo, lo que ha bajado es el precio del euro. O sea, el problema no, o sea, lo novedoso, lo moderno y lo que está poco testado o lo que estaba muy poco testado y se ha intentado implantar a nivel mundial y nosotros tenemos una moneda basura, pero en Argentina, por ejemplo, la situación es peor todavía. O sea, que al final no solamente, o sea, que nosotros tendemos a criticar mucho el euro, pero es un problema muy generalizado. Ujú. Entonces, ¿que dónde aprenderíamos? Hombre, yo empezaría primero leyendo a la escuela, gente de la Escuela de Salamanca. O sea, para entender conceptualmente la descentralización y la descentralización y la moneda sana y el comercio. Eso para empezar. Y luego, como de implantaciones de desarrollos tecnológicos y demás, yo me formaría o bien en plataformas online tipo Udemy. Udemy tiene algunos cursos muy bonitos, muy potentes sobre temas de blockchain y en formación presencial. Actualmente, la Universidad Francisco Marroquín es seguramente la que mejores conocedores tiene actualmente y que esperemos, y bueno, eso estamos también, tanto usted como yo, en sacar una serie de formaciones, de mayores formaciones. Entonces yo intentaría ir a la raíz, como digo, la raíz estaría, por supuesto, en la Escuela de Salamanca a nivel conceptual y para aprender o bien online o bien presencialmente en la Universidad Francisco Marroquín. ¿Y cuáles son estas formaciones futuras? Si puedes adelantar algo. Pues no tengo la autorización todavía. O sea, Vale, vamos, vale. de hecho todavía no tenemos ni Pues fechas que concretas ni nada, pero que vamos. esté la gente al tanto. ¿Eh? Que esté la gente al tanto. Bueno, pues que la gente esté al tanto de un evento que va a ser el Madrid Blockchain Weekend, un congreso sobre tecnologías blockchain en finanzas descentralizadas, Bitcoin, todas esas tres grandes cosas, además con una parte académica, económica y jurídica y con una parte tecnológica en la cual se va a hablar desde minería. Hay cosas muy interesantes que estoy moviendo por ejemplo, hay una cosa súper interesante que sería aprender a montar un minero, que alguien dirá, bueno, eso es muy fácil. Sí, sí, pero aprender a montar un minero que evacúe el calor, que mantenga mediante refrigeración líquida, mantenga una temperatura constante, que al evacuar ese calor luego se pueda utilizar ese calor como un activo, eso es muy potente. Que se activen y se desactiven las tarjetas en función de la energía también, volviendo otra vez al tema. O Ujú. sea, que a las horas de mayor pico de producción de energética se activen o se desactiven determinadas partes del hardware de tal manera que optimicemos tanto la vida útil como la producción de la minería.
Y luego también pues todo el desarrollo de blockchain, pues en Solidity. Yo tengo también otra cosa muy bonita preparada de Ether, que es para combinar Ethereum con R, que es, Ujú, o sea, es una marcianada, pero ojo, que la potencia, o sea, la capacidad de la maravilla que es programar grandes volúmenes de datos con R combinado con la descentralización de las bases de datos en blockchain. Pues todo eso unido. Y luego, la siguiente fase, que creo que es mucho más... O sea, bueno, eso va a ser muy bonito, el congreso este yo creo que va a estar muy chulo, pero luego, sobre todo, las formaciones más concretas de todo esto. O sea, que no solamente se quede en un congreso en el que haya una serie de charlas y demás, sino que este verano habrá varios cursos y combinando entre lo presencial y lo online, pero sobre todo yo creo que donde está la amiga, y me duele porque va a ser dentro de Madrid, o sea que habrá que centralizarse para ir a esas formaciones, pero donde estará la amiga será también ya no solamente en la formación, sino en la comunidad, en ujú, conocerse, en trabajar juntos, en desarrollar, porque muchas veces lo verdaderamente jugoso es lo que surge en esos momentos. O sea, no solamente el hacer, el hacer la clase, sino que el estar con una serie de personas que tienen una serie de inquietudes y demás, el salir, el tomar el café, ujú. eso es donde realmente salen los proyectos y las Totalmente. cosas más interesantes. Y cerrando la entrevista, como siempre la cierro, Fernando, ¿qué 5 libros nos recomiendas? ¿O bien de temas que hayamos tratado o en general que creas que la 5 gente libros que recomiende. sí. Pues, bueno, ya que he hablado, además, creo que lo he nombrado un par de veces, a José Antonio Labordeta hay un libro muy, muy, muy bonito que se llama Las memorias de un beduino. Y yo creo que Labordeta, con toda su inmensidad, porque realmente es una de las personas más admirables que ha podido haber nunca, o sea, una persona que ha tenido una militancia política contra el poder en cada uno de los momentos, o sea, porque se ha enfrentado al poder como forma de vida, luego únicamente entra en la política profesional o sea, no entra en la política profesional, no cobra de la política hasta los 64 años, que es cuando entra en el gobierno de Aragón, o sea, cuando entra en el Parlamento de Aragón. Ujú, Es decir, prácticamente empieza a desarrollar su carrera política cuando se jubila de su carrera profesional. Esto me parece un detalle muy, muy a su favor. ¿No? Por eso mantuvo siempre la independencia, por eso si tuvo que mandar a la mierda a alguien en el Congreso lo hizo sin ningún problema. Y a otros políticos, pero en su propio partido o sea, si él tenía que mandar a la mierda a cualquiera, no solamente porque fueran de otro partido, o sea, él no aceptaba esas disciplinas de partido como ocurren no, como Casado dice que hay que votar que no en la moción de censura, pues vamos a ver, si yo voto a una persona, yo quiero que sea esa persona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como no creo en las personas, pues, o sea, no creo en los partidos, al final no acabo votando a las personas. O sea, yo he votado a la Bordeta, pero yo no votaría ahora mismo o sea, lo verdaderamente importante son las personas y realmente una de las personas que mejor han representado esa cuestión ha sido José Antonio Labordeta y por eso recomiendo Las memorias de un beduino. muy bien. Luego, para entender todo lo que hablábamos de cómo surge las cosas buenas y tal, y a través del caos, es decir, cuando no hay una centralización, hay un libro también muy interesante que se llama Caos y Orden, de Antonio Escotado, además bastante querido aquí en este canal. Y si alguien no lo ha visto, pues que vea la entrevista con Espinosa, estuvo muy, muy interesante. Eh,
Para entender también la descentralización tecnológica, hay un libro súper interesante de Eric Raymond que se llama La Catedral y el Bazar, que compara dos tipos de formas de desarrollar los proyectos: las catedrales, que son aquellas cosas mastodónticas que hasta que no están terminadas no salen a la luz, y los bazares, que son cosas que van surgiendo poco a poco y cómo se va adaptando sobre la marcha a las necesidades de cada momento. En cuanto también a entender cómo el desarrollo posterior, lo que hablábamos antes de cómo se desarrolla el Imperio Español con la moneda y demás, hay un libro muy interesante que se llama España frente a Europa, de Gustavo Bueno, que muestra las dos caras o sea, los imperios generadores frente a los imperios depredadores. Bueno, luego, llevo 4, ¿no? Me parece. Claro, es que ahora tengo una duda. ¿Gracián o Mariana? Bueno, si queremos entender Te el dejo problema de 6. la moneda, Te dejo 6. vale. Bueno, pues si queremos entender el problema de la moneda, yo me iría al Tratado de Discurso de la Moneda de Bellón. Y si queremos entender el... Espera un segundo. Nada más. Lo tengo aquí. Y luego de Gracián, pues el arte de la prudencia. Muy bien. Si pudieras tener una conversación con cualquier persona del mundo, viva o muerta, ¿con quién sería? Baltasar Gracián. Y bueno, pues muy bien. Y ahora, Fernando, si la gente le ha gustado lo que le has contado y quiere saber más de ti, quiere leerte, quiere escucharte, ¿dónde puede encontrarte? Pues en el Instituto Juan de Mariana. No, claro, para cosas más técnicas, pues en linuxenespañol.net o en programación en español. Pero, claro, yo entiendo que los que siguen este canal son menos técnicos. Habrá de todo. Entonces, mejor. Y además, así, al decirlo, ya me obligo a que tengo que escribir más para el Mariana. Tengo varias cosas empezadas, pero, por ejemplo, tengo una historia en contra de la propiedad intelectual, que creo que es bastante. Que es un tema que no se habla demasiado y realmente es un tema que afecta muchísimo, porque todo el tema de las patentes, todo el tema de la propiedad intelectual ha hecho tanto daño en general a la sociedad Sí. que, muchas veces lo dejamos como una batalla menor, tal, y sin embargo es gravísimo. Y, ya digo, yo tengo pendiente el escribir más sobre temas menos tecnológicos y más de, de cuestiones ajenas, ¿no? O sea, de cuestiones paralelas a lo Ujú. tecnológico. Pues muy bien, Fernando. Muchas gracias por tu tiempo y nada, Hombre, espero gracias a usted poderte por entrevistar pronto. invitarme. Venga, pues, hasta luego.